Continuaremos ahora con la tercera mesa temática de esta mañana, la que se refiere a los movimientos migratorios en el contexto de esta colonia. Empezaremos con las palabras del padre Solalinde. De nuevo quiero decir que es para nosotros un privilegio contar con su presencia en general en la UNAM y en particular en este coloquio. Es una bendición. Verdadero representante de Dios en la tierra. Un orgullo. Lo amamos. Verdadero representante de Dios. El padre Solalinde obtuvo una licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, así como otra en Psicología y una maestría en Terapia Familiar Sistémica. Durante más de 30 años se desempeñó como párroco en varias comunidades del Distrito Federal, Toluca y Oaxaca, tras de ser ordenado presbítero. Desde hace más de 7 años se ha dedicado de tiempo completo a la misión de los y las migrantes que cruzan la frontera sur del país en su camino hacia los Estados Unidos. Actualmente se desempeña como director del albergue Hermanos en el Camino. No agregaré nada más porque ustedes saben y están muy conscientes seguramente de sus más recientes actividades. ¡Que viva el padre Solalinde! Si me permiten, voy a estar mejor de pie para poder platicar bien con ustedes. Miren, el tema que yo traigo para ustedes es decirles el momento histórico que estamos viviendo en México y a nivel mundial también. La migración, ustedes saben, movimientos migratorios son la vitalidad del mundo. Siempre han existido, pero son también un indicador de cómo estamos. Son un indicador de lo que somos en este momento. Son un indicador también de algo muy profundo, como son las identidades. Pero también son esa marca, esa señal de tendencias también. Los migrantes de todo el mundo, que son como 250 millones en situación de movilidad, están prácticamente iniciando este siglo XXI y están dejando todo el mundo, ¿saben qué? Un mundo de relaciones, casi lo quiero decir textualmente. Están dejando todo un mundo de relaciones que ustedes las pueden calificar como quieran, haciendo una crítica de esto, pero que finalmente están tocadas, están contaminadas por ese afán de lucro por el capital financiero. El ser humano, desde hace años, dejó de ser el centro, la atención de la humanidad, de las instituciones, incluso de la Iglesia Católica, para convertirse simplemente en un instrumento de lucro. O peor todavía, como está sucediendo en México, como un artículo de venta. Se vende la libertad de la persona, se vende su integridad, se puede sacar jugo de ella a través de la trata, con fines de explotación laboral o sexual, de muchas maneras. Los migrantes están pasando, y fíjense, analícenlo bien, los migrantes no paran, no le piden permiso a nadie, no dependen de las leyes ni reformas migratorias. Ellos pasan simplemente, tienen su propia lógica, tienen su propia dinámica, y ellos son los que realmente están siendo pioneros de una nueva era de relaciones que no hemos visto,
una era nueva de relaciones con responsabilidades institucionales de una recuperación no de lo mismo, sino un replanteamiento profundo de las instituciones de cara a la prioridad de la persona humana. Pero esto no puede entenderse muy bien en un mundo organizado y estructurado, teniendo como Dios al dinero, el mercado, el capital financiero, ¿verdad? De hecho, quien gobierna este mundo son los poderes fácticos, Wall Street, ese 1%, o en México el 10%, que son realmente las personas más ricas. El ser humano ha dejado de ser, desgraciadamente, ha dejado de ser la prioridad. Los migrantes, como les digo, ellos están rompiendo o acabando de romper lo que nos queda de estos andamiajes, de estas estructuras, pues reales, de poder, de realeza más bien, ¿verdad? Como monárquicas o jerarquías heredadas en América Latina también de todo esto. ¿Qué está pasando con los migrantes? Los migrantes de Centroamérica, yo voy a hablar de migrantes de Centroamérica, aunque también he estado viendo las llegadas del sur de África, de Asia, hacia Europa. ¿Qué está pasando? Ellos habían venido en tren, ¿verdad? Con una migración forzada hacia esa aspiración que es Estados Unidos, la atracción de la metrópoli, donde hay, si en sus lugares de origen no hay, pues hay que ir a donde hay. Y entonces empiezan a pasar, y en su paso, esta generación contaminada por ese lucro, esa adoración al dinero, empiezan a sufrir toda clase de atropellos. Esto sobre todo hace 9 años que yo empecé a observar esto, hasta este momento en que se ha ido transformando la explotación del flujo migratorio. Una explotación sin piedad. Y como les digo, los migrantes han cuestionado al Estado, primero al sistema, porque este sistema les ha negado oportunidades vitales, básicas, en sus lugares de origen. Después, ha desnudado y exhibido la poca atención y la irresponsabilidad de los gobiernos de origen, también la alta corrupción de los gobiernos de origen, pero también ha dejado entrever, con excepciones, esa despreocupación, ese descuido de la Iglesia Católica. Así es. Que debiera estar al pendiente de lo más valioso, que no es el dinero, sino la gente. A esas condiciones ellos seguían pasando, y cada vez, fíjense, aquí en México, México ha ensayado con ellos el México criminal, la parte delictiva más corrupta de México, que es lucrar a costa de las personas, a costa de su libertad en secuestros y todo eso, pues tuvo su ensayo sobre todo masivamente con los migrantes. En 2007, cuando tuvimos aquel sexto secuestro masivo, advertimos, ¿verdad?, que si esto no paraba para los migrantes, esta tendencia para los secuestros en la población local iba a ser imparable. Y así ha sido. Y luego empezaron a desaparecer. El movimiento migrante mesoamericano dice que son de 70 a 100 mil desaparecidos. Otras organizaciones hemos hecho un cálculo más conservador y decimos que son 10.000 desaparecidos. Pero acuérdense que también de 10.000 en 10.000 eran los secuestrados que registró la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué pasa? En sus lugares de origen no importan ellos, no hay nada para ellos, no es su lugar. Queda claro que no. Sobre todo Honduras, que la ONU, no sé, embajador, cómo podría ser que alguien declarara en estado de desastre, de crisis humanitaria, no sé qué tengan que hacer para poner atención a Honduras, que prácticamente es un estado fallido. Y después, en México mismo, ¿verdad?, que han estado sucediendo todo lo que ustedes ya conocen, llegó un momento de quiebre, fíjense. A partir del 16 de abril de este mes pasado, sucedió un cambio
cualitativo en los patrones, en los comportamientos migratorios. Ustedes saben que con ese Veracruz Caravana ya no pudieron subirse al tren. Bueno, primero porque Javier Duarte de Ochoa, el gobernador de Veracruz, le mandó a Ferrosur, y Ferrosur dijo ya no te puedes subir, pero también porque muchos de ellos son personas pobres que no pueden pagar lo que le está pidiendo, sobre todo el cártel de los Zetas, pero también el cártel del Golfo. Y ellos mismos no pueden pagar y no pueden subir del tren, porque si se suben del tren, tienen que pagar, si no los tiran, y los tiran de verdad. Imagínense el tren en movimiento, ¿sí? Y no les importa, que sean mujeres, que sean niños, no les importa, no pagas, te tiramos, y lo tiran. Llegó un momento en que ellos dijeron, bueno, vamos a terminar el Via Crucis, que era el Via Crucis, vamos a terminarlo de una manera, pues ya que no nos permiten subir a pie. La sorpresa fue que ellos fueron juntando más gente sin quererlo, se fueron uniendo más migrantes y fueron acumulando hasta 800 en Villahermosa. Dijeron, vamos a llegar hasta la Ciudad de México y vamos a pedir a las autoridades el libre tránsito. Fíjense aquí, analicen las cosas, Ellos son los que dicen, se organizaron, tuvieron sus representantes de los garífonas, que son los negritos de Honduras, de las mujeres de cada uno de los países de Mesoamérica, se juntan y ahí van. Llegan a Coatzacoalcos, ya éramos 1,200 ahí, llegamos a la Ciudad de México, tenemos un diálogo con la subsecretaría, con Paloma Guillén, con el comisionado Ardelio Vargas Fosado, y ellos nos escuchan. Y en ese momento, yo creo que los agarramos en curva, ¿sí? Qué bueno. Dijeron ellos, queremos libre tránsito, ellos no sabían decir, queremos un oficio de salida, pero queremos libre tránsito, dijo, sí, concedido, dijo la subsecretaria, para los 1,200 oficios de salida. No fueron 1,200, fueron 1,031 oficios de salida, por 30 días para que cada quien escogiera irse por donde quisiera. Pero pensaron que ahí iba a quedar todo. Y nosotros también dijimos, ya tienes oficio de salida, se van por donde se les pegue la gana, y ya. Pues no, fíjense, no. Les digo que los migrantes están como, no sé si programados, o tienen un chip, o algo, no sé, que es muy, muy ajeno a cualquier programación, planeación. Ellos son completamente autónomos, ¿verdad? Son libres para hacer eso, y cuando pensábamos que se iban a quedar, dijeron, no, vamos a seguir. ¿Por qué? Si ya tienen su oficio de salida, vamos a seguir hasta el final, hasta la frontera, para señalar que estamos luchando no por nosotros, sino por los que vienen detrás. Y así fue. Siguieron hasta la frontera, pasaron 61 personas, niños, mujeres, cruzaron la frontera. Estados Unidos, el gobierno los recibió, está dándoles a algunos de ellos una salida, otros no sabemos, pero todos los demás se tuvieron que regresar. ¿Por qué? Porque ahí el cártel del Golfo y algunos Zetas empezaron a protestar, porque habían perdido 60 millones de pesos al no ser cooptados por la delincuencia organizada. Y entonces estaban exigiendo el pago por su mercancía, porque no son personas, son mercancías. Tuvo que ayudarlos el gobierno para que se alejaran de ahí, y después no sé ya qué pasó. Pero apenas estaban regresando ellos cuando ya en Tabasco, en Tenosique, Tabasco, se estaba formando otra caravana más, que les había pasado lo mismo, en dos partes. Pues el Instituto Nacional de Migración, a pesar de que venían con defensores y defensoras, de todos cooptaron aquello, hubo violencia, los golpearon, ¿sí? Y a 200 de ellos los mandaron al siglo XXI, que está Pachula, para que lo más rápido posible se fueran y no haya acceso a la justicia. Es lo que ha sucedido muchas veces. Pero está eso,
Apenas acababan de mandarlos y todavía estaban en el siglo XXI, esos 200, cuando llegan al albergue, 300 personas de Ixtepec. Llegan al albergue y de esos 300, 120 se fueron en el tren hacia Veracruz, a pesar de que les dijimos que no estaban bajando del tren, que no les iban a permitir subir, que allí estaban los cetas, cetitas y cetones, y aparte estaban ahí los del Golfo y toda la fauna que se imaginan ustedes, ahí estaba, y dijeron, nos vamos. Y se fueron. Pero se quedaron 180 que venían varios garífonas también, venían niños, venían mujeres, y dijeron, nosotros no queremos irnos por ahí, porque es arriesgarnos, es entregar prácticamente a nuestra familia. Y dijeron, no, nosotros que vamos a marchar a pie. Y le dijimos, pues si van a marchar a pie, entonces vamos a ver cómo le hacemos para que se desplacen. Hicimos unos intentos, no se pudo buscar el apoyo de algún gobierno, y dijimos, bueno, entonces vamos a marchar a pie. Pero como yo tenía un compromiso en Bruselas, en la Unión Europea, yo no pude acompañarlos, yo no quise que ellos salieran sin mí. No porque fuera indispensable, sino porque de alguna manera es una forma de decir, estoy comprometido con ustedes y vamos a salir. Pero el comisionado me advirtió, si van, padre, los voy a detener y los voy a regresar. Ah, qué poca madre. ¿Sí? Ya meses anteriores que quisimos proteger también a unas personas, los detuvo Migración, a nuestros voluntarios los detuvieron como un día o casi dos, acusándolos de tráfico de personas, y a los demás los regresaron, los golpearon, a una mujer le golpearon y la regresaron. Ahora queremos llegar a la Ciudad de México. No tenemos interés en detenernos a hacer actos de activismo en algún lugar. Lo que queremos es llegar a la Ciudad de México para tener un diálogo, para que esto de una vez por todas se acabe. Es decir, que se defina qué es lo que se tiene que hacer para que se detenga esta tragedia humanitaria, yo digo, este holocausto que está sucediendo en México, porque no es exageración. Si cuentan ustedes los miles de desaparecidos, más los miles de secuestrados, más todos los que están en toda la ruta forense, y sin contar, porque no se pueden contar, las miles y miles y miles de mujeres que fueron robadas y fueron sometidas a la trata, no nos alcanzan las cifras. Queremos llegar a la Ciudad de México para, en primer lugar, sentar por primera vez a los lugares de origen, a los países de origen, a nivel de embajadores. Queremos invitar a los embajadores, no de todo Centroamérica, sino de Mesoamérica, que son los países que más pasan. En primer lugar, Honduras, segundo lugar, Guatemala, tercero, El Salvador, y cuarto, Nicaragua. Llamar a los embajadores que escuchen a su propia gente, que los oigan, que los escuchen, que se sienten con ellos, ¿sí? Que oigan a sus connacionales que no supieron cuidarlos y ofrecerles oportunidades y defenderlos, y que no les importó nada, que se arriesgaran con tal de que mandaran algunas remesas, pues ahora escucharlos, en primer lugar. Segundo, estas mismas personas, los embajadores y los migrantes, tener un diálogo con el gobierno de México. El problema con el gobierno de México es que, si los platico, aquel 24 de abril, cuando tuvimos el diálogo, llegaron el 23 de abril, fueron a Los Pinos, obviamente Peña Nieto no los recibió. Al día siguiente fuimos a Gobernación sí los recibió como a las 10, 11 de la mañana, y pasó lo que les dije, pero después de eso les entregaron los oficios de salida, y al tiempo los mandó. Yo digo, es mi inferencia, que los llamó el gobierno de Estados Unidos, porque fueron a Estados Unidos, fue la subsecretaria, fue también el comisionado y no sé quién más, y allá todavía cuando estaban me contestaban, hablaba por teléfono, mandaba mensajes con quien ella había tenido yo una buena comunicación, pero a partir de ahí ya no me contestó. Cuando llega, trato de hablarle a la oficina, tampoco me contesta, o sea, rompió el diálogo, la subsecretaria, rompió el diálogo. Entonces ya no tengo interlocución. Gracias a Dios me encontré en la
en una función de la Jaula de Oro a Omar de la Torre, que es de Derechos Humanos de Gobernación. Empecé a platicar con él, es otra visión, es otra perspectiva diferente, aunque depende de Paloma Guillén. Ahorita estoy en interlocución con él, pero ¿qué tanto él puede ser esa interlocución para buscar unas propuestas? ¿Qué queremos? Ahorita les voy a decir qué queremos, pero voy a terminar con esto. Estados Unidos responde diciendo que va a repatriar, va a deportar a nuestros mexicanos, ya no por las 7 puertas seguras que tenemos, sino por 20 más. Inclusive una de ellas me aterra, es el Sázabe. El Sázabe es un lugar terrible, que lo visitamos nosotros, de colinda de Sonora con Arizona, donde ahí las personas que llegan difícilmente se pueden salvar, porque es tierra de nadie, es tierra de cárteles. Así es que por esos puntos de internación o de expulsión los va a regresar. Segundo jalón de orejas, este berrinche que hizo Estados Unidos es, yo te iba a dar dinero, ¿verdad?, del Plan Mérida. Pues ahora te voy a quitar ese dinero y se lo voy a dar a Guerrero, para que veas que no es que quiera yo ahorrarme el dinero, yo quiero ayudar, pero no te lo voy a dar a ti, sino lo voy a dar a Guerrero. Me regreso un poco. El año pasado Estados Unidos castigó a México congelándole más o menos unos 150 millones de dólares. Este año ya le redujo del Plan Mérida 15%. De ese menos 15%, más lo otro congelado, además le dijo por qué, porque es abuso de autoridad, por abuso de autoridad, y también por atropello a los derechos humanos, violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, que fue la reprobación que tuvo el Estado mexicano en el EPO, en Ginebra, Suiza, el año pasado, ¿sí?, en Evaluación Periódica Universal. Ahora Estados Unidos ya está enojado, y hay otra razón más también, qué bueno que estamos ventilando todo, porque Estados Unidos ya se dio cuenta que le están engañando, que le están dando a tole con el dedo. ¿Cómo se llama si no? Fíjense, el hacerle creer que mientras más dinero les da en el Plan Mérida, van a contener mejor la migración y van a tener la seguridad, cuando que lo único que está haciendo migración es generar una migración circular. ¿Me explico? Y esa migración circular no es otra cosa más que una pasarela de la muerte, porque es exponer a las migrantes, a los migrantes, a los cárteles, a la delincuencia, a las extorsiones y a todo lo que en sí varios funcionarios públicos han hecho. Entonces, dice Estados Unidos, yo di tanto dinero a Calderón, muchísimo dinero con esta guerra del narco y todo eso, y ¿qué pasó? Pues no ha sucedido nada, porque los migrantes siguen pasando, pasan cada vez más se les lastima más, se les viola más los derechos humanos, y en esas estamos. ¿Qué queremos lograr con este diálogo en este momento histórico que estamos viviendo en México? En primer lugar, quedó clara la irresponsabilidad de los gobiernos de origen, pero también el abandono de México de ese papel que había tenido. De 92, en que fue mediador en la paz con El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Se olvidó de eso y se volvió más financiero, como lo acabamos de escuchar en las exposiciones anteriores. Entonces se olvidó de ser hermano, se olvidó de ayudar a sus hermanos de Centroamérica. Miró hacia el norte y hacia el sur, nada. Pero sucede que el sur, sigue mirando a México, lo sigue considerando como el hermano mayor. Quiero rescatar una expresión que dijeron los migrantes ese 24 de abril con la subsecretaria Paloma Guillén. Fíjense, dijeron ellos, no sabemos por qué México nos trata así, por qué nos maltratan, por qué nos hacen todo lo que nos hacen. Sino para nosotros México es nuestro hermano mayor. Y a pesar de todo lo que nos pasa, lo amamos. Qué dolor.
Eso fue lo que dijeron ellos. Otro dijo, no necesita México ayuda, pero si estuviera en peligro y necesitaran gente de Centroamérica para apoyarlo y defenderlo, aquí estaríamos nosotros. Todo esto fueron diciendo ellos. ¿Creen que sea posible hacer un cambio en esto? Yo creo que sí. ¿Qué podemos hacer? Estados Unidos no va a ceder, ni le vamos a pedir a México esta vez que nos dé oficios de salida para que se repita la historia y más de lo mismo ya no. Tampoco queremos presionar a Estados Unidos para que haga su reforma migratoria, porque eso yo personalmente creo que está muy verde. Eso depende del capital financiero, de quien manda a Estados Unidos, no de Obama. Pero lo que sí sé es que México puede hacer algo humanitariamente por los países de origen, sobre todo por Mesoamérica, y que sí contaría con el apoyo económico de Estados Unidos. Sí le conviene a Estados Unidos porque es la verdadera solución. Sabe Estados Unidos perfectamente que los muros no sirven para nada, los 40,000 guardias fronterizos que está implementando tampoco sirven para nada. Sabe también que quien controla la frontera no es ni el gobierno de Estados Unidos ni México, sino los cárteles, lo sabe. Y también se imagina, porque además lo sabe, que el paso es de muchas maneras, de muchísimas maneras, siguen pasando, sí, y seguirán pasando, en menor cantidad, pero seguirán pasando. La solución verdadera es generar nuevas condiciones de vida, de oportunidades, de vida integral en lugares de origen. No nada más poner maquilas para que tengan el privilegio de ser explotados. Claro. Y la vida sea igual. No, sino que tengan verdaderamente una convergencia de la Iglesia Católica, de la iniciativa privada, de la academia, de los estados, que hay una verdadera corresponsabilidad. Estados Unidos es generoso y dice, sí, estamos listos para ayudar, pero con varias condiciones. La primera, que sea con el liderazgo de México, y la segunda, que haya transparencia, ¿verdad? Esto es muy claro, transparencia. ¿Qué ha estado pasando con las personas migrantes y con México? Miren, el Estado, lo acabamos de oír hace un momento, el Estado tiene la principal responsabilidad del Estado mexicano es la protección. Lo decía antes en las garantías individuales, hoy lo dice en los derechos básicos, lo dice en el artículo segundo, de la ley migratoria, que el Estado mexicano tiene el deber de proteger a toda persona que se encuentre en territorio nacional, independientemente de su estatus migratorio, por ser persona, tiene obligación de hacerlo, y no lo hace, no lo está haciendo. Entonces, las familias de los desaparecidos pues tienen que estarse defendiendo como pueden, las familias de los que han sido secuestrados igual. Cada sector, las mujeres que son víctimas de tantos feminicidios en varios estados, igual tienen que hacer grupos para defenderse y cada quien. Los migrantes están haciendo, yo creo que historia, y esta cita que tienen es para recordarle al gobierno de México que tiene que protegerlos en primer lugar. Sí, una responsabilidad primera es protegerlos en territorio nacional. La segunda, buscar una solución de fondo, porque contenerlos y regresarlos no ayuda en nada. Lo único que hace, como les digo, es empeorar la situación, es un paliativo y no ayuda. Ojalá que este primer diálogo que vamos a tener con sus embajadores y los migrantes entre en un compromiso de corresponsabilidad regional. Ojalá que el gobierno de México salga de esa dinámica en la que se ha metido cuadrada, cerrada, tiesa, dura, de seguridad, de contención y repatriación. Ojalá que también Estados Unidos entienda que le conviene a todo el mundo tener una región desarrollada y no una región débil. Porque además les voy a decir una cosa, no es amenaza, desde luego que no, pero es una prevención. Si Estados Unidos, aún cuidando sus intereses financieros y de seguridad, no fortalece esta área regional de Centroamérica, México, por lo menos de Mesoamérica, lo que sigue entonces es la penetración lógica de China, de Rusia o de quien sea. Se van a meter. Ahorita están en esa lucha geopolítica
geoestratégica por esos espacios. Y creo yo que ese es un espacio que México ha descuidado. Este es el planteamiento, así en resumidas cuentas, que yo les digo, y yo terminaría diciendo lo siguiente. México, efectivamente, ha hecho un buen papel a partir de 2011 con la ley migratoria. Tenemos una ley que ya la quisiera Estados Unidos, una ley que ya la quisiera Europa. Europa ahorita está fría en comparación con México en la cuestión legislativa de los derechos humanos de las personas migrantes. Pero desgraciadamente en la ley secundaria o reglamento es ahí donde prácticamente se ponen muchos candados y donde no se protege a la gente. Si ustedes siguen esa como trayectoria, esa evolución que tuvo de la ley migratoria a la fecha, van a ver que se ha desarrollado el aspecto de seguridad, pero no se ha desarrollado el aspecto de la protección o de la seguridad humana, ni mucho menos una visión solidaria con Centroamérica. Este es el planteamiento. Entonces, este 1 de junio saldremos y vamos a ver cómo responde el Estado mexicano. Vamos a ver si sale con la misma de siempre, si tiene esa misma visión obtusa, esa visión subordinada de más mal, porque ojalá fuera un buen sirviente, ¿verdad?, de Estados Unidos, pero es un mal sirviente. Por eso lo castigan, por eso lo regañan, por eso lo llaman, por eso le quitan dinero y le van a llamar, yo creo que a cuentas, para que a ver, yo te di tanto dinero, ¿qué hiciste con él? Pues difícil saberlo, ¿verdad? Porque quién sabe dónde va a dar. Pero bueno, pues muchas gracias, es todo. Continuaremos ahora con la tercera mesa temática de esta mañana, la que se refiere a los movimientos migratorios en el contexto de este coloquio. Empezaremos con las palabras del padre Solalinde. De nuevo, quiero decir que es para nosotros un privilegio contar con su presencia en general en la UNAM y en particular en este coloquio. Es una bendición. Verdadero representante. Más de 7 años se ha dedicado de tiempo completo a la misión de los y las migrantes que cruzan la frontera sur del país en su camino hacia los Estados Unidos. Actualmente se desempeña como director del albergue Hermanos en el Camino. No agregaré nada más porque ustedes saben y están muy conscientes seguramente de sus más recientes actividades. ¡Que viva el padre Solalinde! Si me permiten, voy a estar mejor de pie para poder platicar bien con ustedes. Miren, el tema que yo traigo para ustedes es decirles el momento histórico que estamos viviendo en México y a nivel mundial también. La migración, ustedes saben, movimientos migratorios son la vitalidad del mundo. Siempre han existido, pero son también un indicador de cómo estamos. Son un indicador de lo que somos en este momento. Son un indicador también de algo muy profundo, como son las identidades. Pero también son esa marca, esa señal de tendencias también. Los migrantes de todo el mundo, que son como 250 millones en situación de movilidad, están prácticamente iniciando este siglo XXI y están dejando todo el mundo, ¿saben qué? Un mundo de relaciones, casi lo quiero decir textualmente.
están dejando todo un mundo de relaciones, relaciones que ustedes las pueden calificar como quieran, haciendo una crítica de esto. Representante de Dios en la tierra. Un orgullo. Lo amamos. Verdadero representante de Dios. El padre Solalinde obtuvo una licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, así como otra en Psicología y una maestría en Terapia Familiar Sistémica. Durante más de 30 años se desempeñó como párroco en varias comunidades del Distrito Federal, Toluca y Oaxaca, tras de ser ordenado presbítero. Desde hace